Bien, para hablarles de este tema de desigualdades lineales, como su nombre lo dice, pues son desigualdades, quiere decir que ya no existe la igualdad en la propia ecuación. Aquí tenemos estos tipos de intervalos, los puse de esta manera para aprovechar un poquito el tiempo y ver la forma en la que podemos representar esta parte de los intervalos. Bien, existen diferentes tipos de nombres, diferentes tipos de representaciones. Y aquí posiblemente la pregunta sea, ¿y para qué me sirve lo que es el intervalo? Como voy a hablar de una desigualdad, entonces quiere decir que el valor de la inecuación, normalmente o también se le conoce como inecuación, está dentro de un intervalo, es decir, quiere decir que sucede desde un punto en inicio hasta un punto en fin, porque puede cumplir con ciertas características. Bien, un tipo de intervalo se le llama intervalo abierto. Y la representación es, entre paréntesis, un punto A y un punto B, como vemos ahí pues en la pantalla. Decimos abierto con la representación en paréntesis. Esa es la forma en la que vamos a representar un intervalo abierto. Ya con la parte de los ejercicios vamos a indicar dónde se pueden encontrar ese tipo de intervalos. Ahora, gráficamente, ¿cómo lo represento? Todo lo que tenemos ahí es representativo, es simbólico, ¿sí? En la parte de la gráfica, si nosotros observamos, hay dos puntos que no están rellenos, están vacíos. Y ahí represento el punto A y el punto B. Cuando es intervalo abierto, voy a representarlo con esos puntos vacíos. O también pudiera representarlo de la siguiente forma. Aquí lo voy a colocar en la parte de arriba. ¿Sí? Y voy a colocar aquí dos paréntesis, donde este es el punto A y este es el punto B. Lo que está sucediendo dentro de este intervalo está representado de esta manera. Entonces, ¿puedo representarlo de las dos formas? Sí lo puedo representar haciendo referencia. Lo más común es esta gráfica de abajo. Eso es lo más común, pero no quiere decir que no lo pueda representar como la que puse en la parte de arriba. Ahora me voy al siguiente tipo de intervalo. Un intervalo que es cerrado, lo represento con corchetes. ¿De dónde a dónde? De un punto A a un punto B. Bien, y esa A y esa B, ¿qué representan? Representan números reales, que pueden ser números enteros positivos, negativos, números racionales, números irracionales, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo represento? Si se fijan, en la gráfica hay dos puntos llenos, dos puntos en color azul. Pues cuando yo relleno el punto, quiere decir que el intervalo está cerrado. No es intervalo abierto, y lo represento de esta manera. Intervalos semiabiertos pueden ser por el lado de la izquierda o pueden ser por el lado de la derecha. Semiabiertos. Aquí observamos el primer intervalo semiabierto. Si se fijan, por el lado de A tiene un paréntesis y por el lado de B tiene un corchete. ¿Qué está indicando? Que por el lado de A, que es el primer valor, es abierto. Y aquí voy a hacer de una vez la referencia. ¿Por qué decimos que es un intervalo abierto? Porque el valor al que pertenece X no se puede tocar. Si el valor se toca o si el valor se toma, entonces la inecuación deja de cumplirse, porque también lo tengo que comprobar, si realmente está cumpliendo en un intervalo de valores o en un valor en específico. Entonces, no lo puedo tocar, pero sí me puedo acercar. Vamos a suponer que ese valor de A es un 5. Me está diciendo que mi intervalo se aproxima al 5, por el lado positivo. ¿Sí? Entonces, va a ser cercano al 5, 4.9, 4.99, 4.999, póngale todos los 9 que quieran. Me estoy acercando, más no estoy tocando el 5. ¿Sí? Y para ese tipo de valores es válida la sustitución. Bien, ahora, si lo tomo semiabierto, pero por el lado de la derecha, es decir, el valor de B es el que no se puede tocar. Y si se fijan, su representación gráfica tiene una combinación de los dos anteriores, en la parte de intervalo abierto e intervalo cerrado. ¿Sí? Vean cómo por el lado de A, este intervalo
está abierto, es decir, es un punto que no está relleno. Y por el lado de B está cerrado, porque así me lo está indicando el intervalo. ¿Sí lo observamos? ¿Sí? Ahora, en el otro intervalo, semiabierto por el lado de la derecha, por el lado de B, está cerrado por A, porque hay un corchete, relleno el punto. Está abierto por B, no relleno el punto porque es un paréntesis, está abierto por ese lado. Entonces, esa es una representación. Hay intervalos que están hacia el infinito, como es el caso de estos intervalos. Y tengo muchas representaciones. Puede ser que por el lado de A sea intervalo abierto, ¿sí? Y se va hasta un valor infinito positivo. Fíjense bien, nunca voy a poder cerrar, si ustedes se fijan, todas las representaciones de infinito, ahí tenemos 5 representaciones, y siempre del lado de infinito está abierto. ¿Por qué? Porque es un valor que jamás vamos a poder tocar. Nunca vamos a llegar a él, porque es un valor que no sabemos dónde se encuentra. ¿Sí? Simplemente se va hacia ese valor, sea infinito positivo o sea infinito negativo. Bien, entonces tenemos esta representación de intervalo abierto por el lado A, por el punto A, y se representa con el punto vacío, como lo vemos en esa gráfica. Pero si ustedes se fijan en la gráfica, ya no hay un segundo punto. ¿Por qué razón? Porque el punto de infinito no lo puedo representar. Cerrado por el lado de A. Entonces represento un punto lleno, como lo tenemos ahí en la gráfica. En el siguiente, hacemos referencia a los infinitos que son del lado negativo, es decir, que están del lado de la izquierda. Si ustedes se fijan ahora, los puntos llenos y vacíos están del lado derecho, porque el valor de B se encuentra de mi lado derecho, tanto en intervalo abierto como en intervalo cerrado. Y finalmente, el intervalo que va desde menos infinito negativo hasta infinito positivo. Como los infinitos no los puedo representar con puntos, sean vacíos o llenos, simplemente se representa una línea, ¿sí?, simbólica, claro, desde menos infinito hasta infinito positivo. Entonces, esto que acabamos de analizar son todos los posibles intervalos con los que nos podemos encontrar al resolver una desigualdad. Vamos a trabajar con algunos ejercicios, ¿sí?, los cuales nos van a dar la referencia a cualquiera de estos tipos de intervalos. ¿Y cuál es el intervalo que voy a utilizar? Bueno, pues dependemos mucho de la solución. Hay desigualdades que son sencillas, es decir, que solamente tienen un símbolo de desigualdad, y hay desigualdades dobles, ¿sí? Pero en su momento vamos a analizar estos ejercicios.